Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wieder hierher kommen können, um dein Wort zu studieren. Bitte öffne unsere Herzen und unseren Verstand, dass wir verstehen mögen, Herr. Wir möchten alles in deine Hand geben. Helfe, dass wir die Dinge, die wir verlernen müssen, dass wir sie aufgeben und deine Wahrheit lernen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So in our last study, In unserem En nuestro letzten último Studium estudio, we saw that Pyrrhus represented the king of the south. vimos sahen que wir, dass Pirro Pyrrhus den König representa al des rey del sur. Südens repräsentiert. And when we come to the history of the 273 in Y, Italy, y cuando llegamos al estudio del 273 en Italia, 273 in Italien kommen, he's representing Vladimir Putin. él representa a Vladimir Putin. But Vladimir Putin is the omega history of the king of the south. Pero Putin es la historia omega del rey del sur. And we've already identified that there is an alpha. Y ya identificamos que existe una historia alfa. And one thing that we were able to demonstrate Y algo que conseguimos demostrar fue is that the king in our alpha history was Joseph Stalin. es que ese rey de la historia alfa es To Stalin. remind us Y quiero recordarnos, what was said at the beginning. recordarles lo que dijimos al inicio. Wanting to go into these histories and make application. Nosotros queremos ver estas historias para luego hacer aplicaciones. We can do that in a couple of different ways. Y podemos hacerlo de un par de formas. Two independent models Dos modelos independientes bring us to the same conclusion. nos llevan a la misma conclusión. You can go through the history of Acts 27, Puedes llegar mediante la historia de Hechos 27, take us to Pyrrhus, llevándote a Pirro, and these histories y estas historias de are Pirro going to show us the alpha and the omega te van a mostrar el alfa y el omega of the king of the south del rey del sur and application. y la aplicación. We can do this independently. Pero también podemos hacer esto de forma independiente. After we're finished with these set of studies, Y después de que logramos hacer esto, con esta serie de estudios, we're going to discuss the counterfeit. vamos a ver que existe otra forma mediante la falsificación. 1798. 1798. What happens to the papacy? ¿Qué le ocurrió al papado en ese año? The history of the papacy from 1798 forward. O sea, sería el estudio de la historia del papado desde 1798 en adelante. The study of the counterfeit Y la historia de la falsificación, que es el is papado, our second witness. es nuestro segundo testimonio. We have two separate witnesses. Tenemos dos testimonios separados. One that takes us through Pyrrhus. Uno que nos lleva a través de Pirro It'll take us to World War II. y que básicamente nos termina llevando a la Segunda Guerra Mundial. The study of the counterfeit, El segundo testimonio es mediante el estudio de la falsificación, developed around the same time. que se desarrolló este estudio más o menos al mismo tiempo. Se terminó convirtiendo en un segundo y un testimonio segundo, separado de este primero, Alpha and an omega history of the king of the south. donde podemos llegar mediante él a también la historia alfa y omega del rey del sur. So our focus for now is Pyrrhus. Nuestro foco por ahora es solo la historia de Pirro, o nuestro enfoque. Laid out is his history Ya hemos hablado de su historia using methodology of parable teaching, y usando la metodología de enseñanza por parábolas, contrasting. comparando y contrastando, We've identified the alpha history, nosotros identificamos que la historia alfa, this war esta guerra between Pyrrhus and Demetrius, entre Pirro y Demetrio, as taking place in the lifetime of Joseph Stalin. es la historia que tomó lugar en el tiempo de Joseph Stalin. We went back to the beginning of Pyrrhus's life. Fuimos y hablamos un poco del principio, del inicio de la vida de Pirro. Didn't go to his birth. No llegamos hasta su nacimiento, We began where he became involved in global politics. pero comenzamos en el momento donde él se empezó a envolver en los asuntos de la política mundial. Pyrrhus can also represent a kingdom. Y Pirro, como tal, puede también representar un If reino. we're going to discuss these early years of the king of the south, Así que al discutir esta historia temprana del rey del we're sur, not going to go back to
the birth of the King of the South, No vamos a volver hasta el punto del nacimiento del rey del sur. around the time of the Bolshevik Revolution, O de hecho, vamos a tener que ir a ver el nacimiento del rey del sur en la historia de la revolución bolchevique. becomes involved in global politics. sondern wir gehen zurück zu der Disculpen, Geschichte, wo no vamos a hablar de la Unión Soviética en sus inicios, sino de la historia de Stalin cuando él se empezó a introducir los That asuntos involvement de las políticas mundiales. takes place in a 10-year history Este periodo donde Stalin comienza a hacer eso forma parte de un periodo de 10 años. culminating in 1930. Un periodo de 10 años que terminaron en 1939. Prior to 1939, Antes de 1939 there was a civil war in Spain. hubo una guerra civil en España. As I said earlier, Y como había dicho antes, when we discussed Stalin, cuando discutimos Stalin, he removed his last political rivals él eliminó su último rival político and began to establish his cult of personality y comenzó a construir el culto a su persona seine eigene Personalität zu etablieren. in 1929, en 1929, 10 years before 1939. 10 años antes de 1939. This is a 10-year history Das ist eine Esta es una historia de 10 años after he's removed his last political rival después de haber removido su último rival político, Rivalen entfernt hatte, to where he can start having the freedom now to interfere outside his own country. donde en el 39 ya él puede tener la suficiente libertad como para comenzar a interferir fuera de las cosas de su propio país o de manera internacional. Exhibits itself und das Es la primera vez en la que él erste se exhibe a sí mismo, is in the Spanish Civil War. ist y esto ocurrió en la Guerra Civil Española. Vladimir Putin spoke of Stalin Vladimir Putin habló de Stalin Stalin, earlier last year, und zwar hace Anfang poco, el año dieses pasado, Jahres. and what he said a principios del año pasado, y lo que dijo was fue he justified Stalin's policies Dass que, die o sea, que él Politik justificaba von las Stalin, políticas de Stalin verteidigte, that caused the deaths of hundreds of thousands of people. welche y Hunderte von justificó pues Tausenden, esto, que fue la causa de la muerte de cientos de miles de saying that personas, Stalin was in a difficult position, und er sagte, diciendo de dass que Stalin se sich in encontraba en einer una posición schwierigen difícil, Situation befand, facing external threats, donde él estaba externe enfrentando Drohungen, amenazas externas. entgegengehen musste. and Stalin had no choice than to be brutal. Por lo tanto, Stalin no tenía opción sino ser una persona brutal. Vladimir Putin then names the two threats that Stalin faced. Y Vladimir Putin menciona cuáles eran esas dos amenazas que afectaban a Stalin. Ins Angesicht schauen. And they're closely connected. Und sie Y sind son dos eng cosas que están miteinander relacionadas The rise of estrechamente. Hitler in Nazi Germany Es decir, el levantamiento de Hitler era uno Nazi-Deutschland and the Spanish Civil War. y la Guerra Civil Española, la The segunda. problem that's happening in this history Das Y el Problem, problema das que está in dieser aconteciendo en esta Geschichte historia is that Europe is being divided into two spheres of influence. es que Europa había sido dividida entre dos esferas de influencia. These countries are being forced to make a decision Estas naciones se vieron forzadas a tomar una decisión between two styles of government. entre dos estilos de gobierno en esta época, en Europa, Fascism and communism. entre el fascismo o el comunismo. The Soviet Union was communist, La Unión Soviética era comunista and as he's establishing his power, y a la vez que as ella, Stalin is establishing mientras Stalin establecía su poder más y más, he sees from 1929 upward él ve de 1929 en the adelante rise of Hitler. el levantamiento de Hitler. Este es el periodo del levantamiento de began in Hitler, 1929. que comenzó en 1929. Then he watches Mussolini rise up in Italy. Luego Stalin ve a Mussolini levantándose en Italia. So what Stalin is seeing Entonces lo que Stalin comienza a ver is fascism taking over Europe. es que el fascismo se está levantando en todas partes de Europa. And then he sees a third country begin to come under fascism. Y luego ve a una tercera nación que empieza también a levantarse el fascismo. And that was Spain Y esta nación era in España, the Civil War. en la Guerra Civil Española. So I made the claim Así que yo hice la declaración 1929 de que en 1929 the beginning of the rise of Adolf Hitler. es el comienzo del levantamiento de Adolfo Hitler. I'd encourage you to look into
That history, Y los animo a que estudien y vean esa historia, it was a turning point for the Nazi Party. pues ese año fue un punto de virada, un punto de inflexión para el partido nazi. Germany had faced a 10-year loss of prosperity and national pride. Pues Alemania acaba de pasar por un periodo de 10 años donde había perdido muchísima prosperidad y había perdido muchísimo dinero. 10-year loss of prosperity 10 Jahre, dass sie keinen Wohlstand hatten and national pride. und auch Y de orgullo nacional también. Because of the Treaty of Versailles. Habían perdido mucho orgullo nacional y todo esto por causa del Tratado de Versalles, They had to pay money to the countries that defeated them in World War I. donde Alemania estaba obligada a pagar mucho dinero a estos países que quedaron damnificados por causa de la Primera Guerra Mundial. die Länder, die im Ersten Weltkrieg gewonnen hatten. And when they didn't have that money, Und wenn sie Cuando dieses estos países no Geld nicht tenían, hatten, cuando Alemania no conseguía pagarle a estos the países, United States loaned it to them. dann los haben Estados die Unidos le Vereinigten prestaban Staaten dinero a dies, Alemania. ihnen geliehen. And this taking loans from America, Und Y esto de diese, tomar prestado diese, de los Estados Unidos, diese Darlehens, dass man diese von Amerika genommen hatte, it worked until the Great Depression of 1929. este asunto funcionó para los alemanes hasta que llegó la gran crisis del 29, Great Depression, que fue la Gran Depresión, wie bitte? The stock die market crashed. Weltwirtschaftskrise cuando dann kam. el mercado So when the cayó, stock market la crashed, bolsa cayó. Die Börse, Cuando la bolsa cayó en el 29, Einbruch hatte, Germany, the United States wanted their loans repaid, los Estados Unidos entonces pidieron todos sus préstamos a Alemania de vuelta. zurückzahlen. and this put a huge amount of pressure on what was left of the German economy. Y esto puso muchísima presión en lo poco que quedaba de la economía alemana Auf die, de ese momento. was noch übrig war auf die Wirtschaft von Deutschland. And in this difficult national situation, Y en esta situación tan difícil nacional, Hitler's party went from being relatively weak and obscure ist el die partido Partei, nazi de die Hitler pasó de ser von oscuro y einem poco Staat, das conocido ziemlich y schwach débil, und, unsicher war, in a meteoric rise. die in einen, básicamente un levantamiento casi meteorológico, Kometenhaften ging muy sie. grande y Where fuerte, Hitler had total control 4 years later. donde solamente 4 años después ya Hitler estaba en el poder. So his rise began in 1929 with the Wall Street crash. Por lo tanto, el levantamiento de Hitler comienza con con la caída de la bolsa de valores en el año 29. It's also Stalin's 50th birthday. Es también el día en que Stalin cumplió 50 Puts down his años. last rivals. Es el año en que Stalin venció a sus últimos To rivales. essentially deify him. Es cuando la prensa comienza a deificar a Stalin en esta fecha también. Die Presse macht ihn zu einem Gott. His cult of personality. O sea, el culto a su propia personalidad. Kult die Person gemacht. And he now feels free to engage in world affairs. Y es aquí también, este año, donde Stalin empieza a sentirse suficientemente confiado como para interferir en los asuntos de otras naciones. Und wir haben ja Y auch, también el Tratado de Letrán se llevó a cabo en el año 1929. Vladimir Putin, though, also identified the threat. Entonces, Vladimir Putin, ist él auch también die identifica la That is amenaza that que tenía Europe is Stalin, turning to fascism. Und zwar, donde él dass, explica que es que Europa básicamente se estaba volviendo fascista en varios Causes países. Joseph Stalin to be deeply concerned. Eso und das causa que verursacht, Stalin dass, estuviese Stalin doblemente sehr, preocupado. Bedrückt ist, oder, ja. First Hitler, then Mussolini. Erst Hitler, Primero dann Hitler, después Mussolini, die andersrum. o al revés, disculpe, y luego España, Franco. Und, bajo el general Franco. General Franco. So when Spain descends into civil war, Así que cuando España cayó en la guerra quickly civil, becomes a proxy war. Dann la guerra civil se convirtió rápidamente en una guerra subsidiaria o por Between communism procuración, and fascism. una guerra subsidiaria entre el comunismo y el fascismo. But really, aber in Y Wirklichkeit realmente between Germany and the Soviet Union, era una guerra en realidad entre Alemania y la Unión Soviética. Adolf Hitler gave aid to General Franco. Hitler le enviaba suministros y ayuda, apoyo a General Franco. Sent men, planes, weapons. Él envió hombres, armas, aviones, Waffen und auch Flugzeuge, But he tried to disguise his help by sending it through Portugal. aber versuchte seine Hilfe y también zu lo verbinden, envió indem a Portugal dadurch, para benutzte. So Stalin tried to support the government. Stalin versuchte para die otra Regierung cosa. zu unterstützen. Stalin, él apoyaba to Franco.
al gobierno que estaba en oposición a Franco. The Soviet Union aided the government so much La Unión Soviética apoyaba tanto al gobierno de España prior to the Spanish Civil War, que justo antes de que estallara la guerra civil en Spain España, had the world's fourth largest reserves of gold. España tenía la cuarta reserva de oro más grande del mundo. By 1939, En 1939, 2/3 of that had been shipped to the Soviet Union, 2/3 de esa reserva de oro ya habían sido enviadas a la Unión Soviética. approximately $500 million. Aproximadamente medio 500.000 millones de dólares. The Spanish Civil War La Guerra Civil is Española known as a proxy war between Hitler and Stalin, se conoce como la guerra subsidiaria entre Hitler y Stalin, and it's seen as the lead or the preparation for World War II. y se la conoce como la preparación, el preludio de la Segunda Guerra Mundial. So you can see Hitler and Stalin, Podemos ver a Hitler y a Stalin, they're natural enemies. que son enemigos naturales. We're not going to go into this history so much now. Y no vamos a entrar mucho en esta historia en este momento. Just to note the role of the Vatican. Solamente quiero que sepan un poco acerca del el papel del Vaticano en todo esto. The papacy is siding with Germany. Y el papado cuando se coloca del lado de Alemania. I'll quote a Catholic cardinal. Voy a citar a un cardenal católico. He says that Hitler was better than a born king. Él dice que Hitler era mejor que un nacimiento de un rey, porque él lideraba mediante la fe en Dios. Él reconocía que la cristiandad o el cristianismo era el fundamento de la cultura europea. Hitler's Pope. Hay un libro incluso escrito Discuss more the connection between the papacy and Germany. que este cardenal llama, que se llama el Papa de Hitler. Y discutiremos más de esto As the después. Spanish Civil War began, Tan pronto como la Guerra Civil Española comenzó, the Vatican took the side of fascism, el Vaticano tomó el lado del fascismo and they supported General Franco. y apoyaron al general Franco. They declared it a holy war Lo declararon como siendo una guerra santa, to save Spain from the Marxist horde. una guerra para salvar a España del marxismo. So close was General Franco to the papacy Así que el general Franco era cercano al papado. that after the history of World War II, Después de la historia de la Segunda Guerra Mundial, the Spanish Catholic pilgrims that would go to the Vatican los peregrinos de España que iban al Vaticano, would call out Spain for the Pope. ellos gritaban España ahí al The Pope from Papa. the balcony Y desde el balcón, en la Plaza de San Pedro, el Papa would shout, and the Pope is for Spain. el Papa respondía, yo estoy con Because the España. Pope supported fascism. Eso era porque el Papa, él apoyaba el fascismo. So Hitler, Mussolini, Franco, and the Vatican were all on the same side. Así que Hitler, Mussolini, Franco y el papado estaban todos del mismo lado. And Franco was very much a Catholic dictator. Y Franco era básicamente una especie de dictador católico. 1939, En 1st 1939, of April, el 1 de abril, Franco wins that civil war. Franco gana esa guerra civil. By this stage, it's the history of Pope Pius XII, Hitler's Pope. Para este punto ya estamos en el Papa Pío XII, que es conocido como el Papa de Hitler. He praises God for Franco's victory. Y él alabó a Dios por la victoria de Franco. Tut Gott loben für dass Franco gewonnen hat. And he says, once more, the hand of God has manifested itself over Spain. Y dijo, una vez más, la mano de Dios se ha visto favorable del lado de España. A large part of this, Y gran parte de esto, this connection to fascism, las conexiones con el fascismo, because fascism allowed church and state. el fascismo es algo que permite la unión de la Iglesia y el Estado, Communism did not. pero el comunismo no lo permite. And it's worth noting, Y vale la pena notar this is the history post-Fatima. de que esta es la historia después de Fátima. And you now have
Y ahora Pío XII es el Papa que acepta esos mensajes de Fátima. Así que pueden ya ver ese antagonismo que había entre Hitler y Stalin. Y cada vez más Hitler iba demostrando que él era una amenaza cada vez más evidente. Y pueden imaginarse al mundo sorprendido. Esto fue en abril. Acaban de ellos pelear una guerra subsidiaria, los dos, en el propio país, en España. Y el 23 de agosto, 4 meses y medio después, es algo que salió incluso en la prensa, en los periódicos, donde se formó una alianza entre Hitler y Stalin. Y se le conoce como el Pacto de Molotov y Ribbentrop. Esto fue un pacto de no agresión de 10 años. Ellos se encontraron en la noche, tarde en la noche, parece que el tratado fue finalmente firmado cerca de medianoche. Y quiero leer solamente un par de citas para parafrasear. En este pacto de Molotov con Ribbentrop había principalmente 2 puntos. Uno era la parte de no agresión de 10 años. La segunda parte era donde ellos iban a dividir Europa en esferas de influencias. Y eso se convierte en un punto muy importante. Esta división de Europa. De esa forma, enemigos naturales se convirtieron en aliados. Había una razón por la cual Hitler quería ese pacto. Estábamos discutiendo la alianza entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, que directamente permitió el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La última parte de la grabación nosotros la perdimos, así que simplemente voy a repetir esta parte. Queremos entender es por qué Hitler querría una alianza con Stalin. Y vamos a lidiar con esto primero. Y después queremos preguntar por qué Stalin querría una alianza con Hitler. Así que cuando Hitler llegó al poder, fue de una cierta forma que estaba fuera de lo normal, de lo ordinario. La forma en la que Hitler lo coloca o lo explica es que desde afuera él señalaría a la estructura política y él diría, bueno, este es el establecimiento y yo, pues yo no soy un político, yo soy un soldado. Y él se refiere a que él era un soldado en la historia de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo estoy fuera de toda esta clase establecida.
donde y básicamente toda esta clase establecida es una conspiración toda, that's allowed Jews to destroy our country, donde ellos están permitiendo que los judíos destruyan nuestra nación, and I'm going to make Germany great again. pero yo voy a hacer de Alemania un país grande de nuevo. Very similar to another person Muy similar a otra persona, who said, I'm not part of the establishment. una persona que dice, yo no soy parte de la clase establecida, There's this corrupt political establishment sino que toda esta clase establecida es una clase política y that's allowed corrupta Muslims and immigrants to destroy this Christian nation, que están permitiendo que los musulmanes y los inmigrantes destruyan nuestra nación cristiana. and I'm going to make America great again. Entonces yo voy a hacer de los Estados Unidos un país grande de nuevo, I'm not a politician, I'm a businessman. porque yo no soy ningún político, yo soy un hombre de negocios. But Hitler didn't say he was a businessman, he said he was a soldier. Y Hitler, por supuesto, no dijo que era un hombre de negocio, él dijo que era un soldado. Because of his history in World War I. Esto por causa de la historia de Hitler en la Primera So Guerra he knew Mundial. World War I well, Así que Hitler conocía muy bien la Primera Guerra Mundial. and he knew one of the main reasons that Germany was disadvantaged. Y él sabía las razones principales por las cuales Alemania estaba en desventaja en esa guerra. Germany, Si esto fuera Alemania, it has a problem that the other countries did not have. Alemania tiene un problema que los otros países no tienen. For Russia to fight the war, Si esto fuera Rusia, para ellos pelear una guerra, it has a big border. Rusia tiene una frontera bien It's grande, not so split up. donde las cosas no están muy bien As with divididas, France no como Francia and Britain. y Gran Bretaña. And I know there were issues with different colonies. Y yo sé que hay el asunto de las diferentes So colonias, they had armies in different areas. donde ellos tenían ejércitos en diferentes lugares, But for the main esparcidos, fronts of that war, pero la mayoría de los frentes de esa guerra, Germany was fighting it on two fronts, Alemania peleaba esa guerra en dos frentes, the east and the west. en el este y el oeste. And as Germany conquered, Y cuando Alemania conquistaba, those fronts became farther and farther apart. estos frentes de Alemania cuando conquistaba se hicieron más grandes, se alejaban. So all of Germany's main army Así que todo el ejército, la mayoría del ejército alemán, is split in opposite directions. el ejército alemán se expandía en direcciones opuestas. Uno atacaba hacia un lugar y el otro ejército atacaba hacia el otro lugar. Becoming farther and farther apart. Y eso hacía que los ejércitos se apartasen cada vez más mientras more iban difficult to invadiendo. send supplies and communicate. Y eso hace que se convierta más difícil la comunicación y el envío de recursos, And this was etc. a major disadvantage in World War I. Y eso fue una desventaja muy grande para ellos en la Primera Guerra So Mundial. Hitler wants to invade Poland, Entonces, Hitler quería invadir Polonia and Britain and France have told him, y Gran Bretaña y Francia le habían dicho a Alemania, if you invade Poland, si tú invades Polonia, we're going to war with you. vamos a declararte la guerra. So he knows Así que Hitler sabe about to face a war donde él se va a meter en una guerra, in the west. una guerra contra el occidente. And remembering the defeat of World War I, Y recordando él la derrota de la Primera Guerra Mundial, he knows he isn't strong enough to fight both fronts. él sabe que él no es lo suficientemente fuerte para pelear en los dos frentes. So he must have peace with Russia, Así the que, Soviet Union by now, así que él debe crear paz con Rusia solamente por un periodo de tiempo, por algún before tiempo, beginning a war with Britain and France. antes de luego él poder meterse en una guerra contra Francia e Inglaterra. Otherwise, he knows that he will be at too much of a disadvantage. De otro modo, él sabe que se convertirá en una desventaja muy grande. Once this pact was signed, Una vez que ese tratado se firmó, it was only about 8 days later fue solamente unos 8 días that después he invaded Poland. cuando él invadió Polonia. So he was waiting for this pact. Así que él estaba esperando por este pacto. And there's stories about his reaction to its signing. Y hay historias de la reacción de él cuando firmaba el pacto. He knew the significance. Él sabía cuán significativo era. So did the rest of the world. Y el mundo también lo sabía. They recognized El mundo reconoció the signing of this pact, que este tratado firmado Second World War began. significaba el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
It was signed around midnight Fue firmado alrededor de medianoche, unterschrieben, after long negotiation. después de una lange negociación muy larga. Unterhaltungen und Verhandlungen. So natural enemies became political and military allies. Así que Natürliche enemigos Feinde naturales wurden terminaron politische, convirtiéndose en militärische aliados militares y A- económicos. A Russian writer and exile said the midnight of the century had arrived. Un escritor russischer, ruso escribió Schreiber, de que der la im Exil medianoche sich befand, hatte del gesagt, siglo dass había jetzt llegado. die Mitternacht des Jahrhunderts angekommen sei. So there was a few parts to this pact. Also es gab Había ciertos puntos Teile en este oder tratado, ciertas Charaktereigenschaften partes del dieses pacto. Pakts. The first part was a non-aggression clause. El primer Der erste pacto Teil war era el de no ein agresión. nicht aggressiver Pakt. Nicht Angriffspakt. Stalin promised to not attack Hitler while he was weak. Stalin hat, había prometido no äh, atacar a Hitler mientras hat estuviese versprochen, dass Hitler nicht angreifen würde, débil. während noch schwach sei. The second part is significant Der El zweite segundo Teil pacto es ist wichtig, significativo when we consider what the war is over today. wenn cuando wir consideramos darüber, cómo el mundo es nachdenken, hoy, was es in diesem Krieg cómo heute luce el angeht. mundo hoy. And it's a phrase we're going to continue to use. Y es una Es ist frase auch que vamos a ein usar Satz mucho. oder ein Begriff, den wir weiterhin benutzen werden. They divided Europe into spheres of influence. Ellos Sie haben dividieron Europa die en Sphären las des diferentes esferas de Einflusses influencia. unterteilt. And last, Und Y por zuletzt, último, wasn't directly part of this pact, es war nicht no direkt estaba ein Teil dieses, directamente Paktes, dentro del but other pacto, pacts that were signed around the same time, pero aber, sí en es otro war pacto Teil que fue von anderen firmado Bündnissen, cerca del die mismo zu dieser tiempo, Zeit geschlossen wurden. all related to an economic agreement. un Sie waren, pacto que estaba todo relacionado con acuerdos económicos. war in wirtschaftlichen Aspekt miteinander verbunden. This is just as important Das ist Y esto es genauso tan wichtig importante for Hitler as having peace with the East. Es para genauso wichtig für Hitler, para Hitler, dies lograr zu tener haben, paz wie, con Frieden im Oriente. Osten zu haben. By the time he invaded the Soviet Union, Y Zur para el Zeit, momento donde wo Hitler er finalmente dann sí Russland, invadió la oder Unión die Soviética, Sowjetunion dort einfällt, if he hadn't have already received that material from the Soviet Union, si Hitler no hubiese recibido todos esos materiales que fueron enviados de la Unión Soviética, particularly grain and rubber, but other supplies as well, particularmente granos y llantas de autos y también otras Gummi, cosas, dann aber auch andere Materialien, his supplies wouldn't have lasted through the first day. dann esos recursos que Hitler tenía no le hubieran alcanzado ni para el primer día. Ausgereicht. So Hitler, this pact was absolutely necessary for World War II. Así que este pacto entre ellos dos fue absolutamente necesario para el inicio de la Segunda Guerra Without Mundial. it, I don't think Hitler would have begun. Y sin él, yo no creo que Hitler hubiese podido comenzar la Segunda Guerra Mundial. Diesen Krieg begonnen. For two reasons. Für zwei Por dos Gründe. razones. He did not want a war on two fronts that he could not win. Él no quería tener una guerra en dos frentes que no podría ganar. Nicht gewinnen konnte. He needed the supplies from the Soviet Union. Segundo, él necesitaba los recursos que les iba a enviar la Unión And he Soviética. needed rail lines to access other countries that would still supply him. Und er brauchte Y también auch die necesitaba unterschiedlichen expandirse Netze, para dass er, conseguir die alcanzar Materialien otros von países anderen que también le iban a dar Ländern, más dass sie eingeführt werden suplementos konnten. y recursos. So why did Stalin agree to a pact with Hitler? Entonces, Also, ¿por warum qué hat Stalin jetzt, acordó ein tener este tipo de pacto con Hitler? Why would he care to help him? Warum ¿Por würde qué er sich, Stalin se darum preocuparía en kümmern, ayudarlo a él? Hitler helfen zu wollen? Stalin is not fond of Britain or France either. Stalin no es amigo de Francia ni None of them Inglaterra. are his friends. Keine von Ninguno de ihnen ellos son sind amigos de él. So he has a different plan. Also hat er einen Él tiene un anderen plan diferente. He also knows that Hitler is his enemy. Er weiß auch, Él dass sabe que Hitler Hitler es su sein enemigo Feind también. ist. And what he gets to do Und was Y lo que tun Stalin kann, termina is haciendo to stand back ist, dass er sich es dar un paso zurückhalten kann atrás and watch all of his enemies fight. und, y ver a sus zurückgehen propios kann enemigos, und seinen ellos peleando Feinde entre ellos. zuschauen können, wie sie sich bekriegen. So if I knew two people Also wenn Entonces, ich si zwei yo Leute conozco a kenne dos and I personas wanted to beat both of them up, und ich y yo möchte quiero beide que von ambos ihnen, mueran o schlagen, pierdan, I would be quite happy to sit back and watch them fight dann yo me wäre sentiría ich muy sehr feliz si me siento y veo a ellos, mis dos einfach enemigos zuschauen, peleando, wie sie kämpfen, until they've both almost destroyed each other. hasta bis que sie los sich dos beinahe, se hayan terminado selber de zerstört destruir haben. casi Then I can completamente. control both. Und dann kann Y ich luego beide yo puedo And controlarlos that was ambos. Stalin's motivation. Und das Y war esa die era la Motivation motivación de von Stalin. He wanted the war in the West to
go on as long as possible, Él quería que esa guerra en el occidente demorase lo más posible so that all of them could be weakened. para que todos esos países pudiesen ya estar bien And he was debilitados. willing to sacrifice to further that war and to make it worse and longer. Y él estaba incluso, era capaz de ayudar a que esa guerra durase más tiempo, así se tuviera que sacrificar a sí mismo de alguna So he manera. actively helped Hitler, Así que Stalin activamente ayudó a as long as Hitler, Hitler wasn't doing too well. siempre y cuando a Hitler no le fuera demasiado bien en la guerra. If Hitler looked like he was winning Si se viese como que Hitler estaba ganando la guerra too quickly, demasiado rápido, Stalin also got worried. Stalin también se preocuparía. It's one of the reasons their relationship broke down in August. Fue una de las razones por las cuales en agosto de 1840 las relaciones entre ellos se pusieron un poco tensas y casi se quebraron, o se quebraron. Stalin was worried that Hitler was doing too well. Agosto de 1840, Stalin se preocupó de que a Hitler le estaba yendo demasiado bien. And Stalin also wasn't yet strong enough to fight Hitler Y el otro asunto es que Stalin no estaba lo suficientemente fuerte para pelear contra Hitler, because he had purged his military porque él había básicamente saqueado a los militares, a la fuerza to militar. make sure that his generals didn't threaten him. Él había hecho esto para evitar que sus propios generales lo amenazaran a él. He had all the very best of his military killed. Entonces él básicamente había casi que matado a la mayoría de sus mejores generales y Left him militares. very weak by this stage. Y eso terminó dejando a Stalin bastante débil al final de ese periodo. Something that he still hadn't recovered from by the time the war began. Algo de lo cual él todavía no ha conseguido recuperarse para el punto en que la guerra comenzó. And he could have defeated Hitler much more easily if he hadn't have killed so much of his own people. Así que él no hubiese sido tan difícil para Stalin matar a Hitler si él no hubiese matado tantos de su propio pueblo, de su So propio the world pueblo. was shocked when they heard of this pact. Por lo tanto, el mundo se quedó en shock cuando escucharon de que ellos habían hecho este pacto. And particularly in Britain, Y particularmente en Gran Bretaña, they'd already begun preparing for World War II ellos ya habían empezado a prepararse para la Segunda Guerra Mundial, before Poland, antes de lo que ocurrió en Polonia, because they knew that this was what Hitler was waiting for. porque todos sabían que esto era lo que Hitler estaba esperando. The Soviet Union denied that there'd been any alliance between them and Germany Y la Unión Soviética negó siempre de que ellos hubiesen tenido tal pacto until 1989, hasta 1989, where a member of their government donde un miembro del gobierno soviético finally admitted for the first time, admitió finalmente por la primera vez, quote, y voy a citar, there was without doubt hubo sin ninguna duda collusion between the Soviet Union and Nazi Germany. colusión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. I find the interesting use of the word collusion. Y encuentro interesante el uso de la palabra colusión. In 1989, Eso fue en 1989. with the very first admission, Fue la primera vez que admitieron, admitted. la primera vez que admitieron que habían hecho ese pacto con So as we Hitler. said, Y como decía, 9 days later, 8 o 9 días después Hitler invaded Poland, del pacto, Hitler invadió Polonia. and he was facing 3 allies, Y él estaba peleando contra 3 aliados, Alliierten oder Feinde musste gegen sie angehen. France and Britain and Poland. Francia, Gran Bretaña y Polonia. Großbritannien. The beginning of the allies. Das ist der El Anfang der comienzo Alliierten. de los They aliados. faced Germany, Und sie el- kämpfen esto gegen es- Deutschland. who had their own important ally, Ellos estaban peleando contra Alemania y Alemania tenía a su vez su propio aliado, Bündnispartner hatten. the Soviet Union. que era la Unión Soviética. This alliance between Germany and the Soviet Union Esta alianza entre la Unión Soviética y Alemania divided up Eastern Europe dividió Europa del Este, Europa. Osteuropa. Once that had progressed, Und Y una vez que esto sobald dies progresó, vorangeschritten war, they began to have disagreements, fingen sie ellos an, comenzaron a tener desacuerdos. Einstimmigkeiten zu haben. and it caused the breakdown of their alliance. Und Y esto das causó kostete, dass ihre, que se quebrara la alianza entre ellos.
They couldn't agree on some of the finer details of where Europe was divided between them. No conseguían concordar, llegar a un acuerdo en cuanto a dónde es que realmente terminaban las fronteras de la Europa del Este, etc. La división de las esferas de influencia. Por lo tanto, comenzaron a pelear en cuanto a las esferas de influencia. And Stalin became frustrated that Germany wasn't paying. Y también Stalin estaba frustrado porque Alemania había dejado de pagar. Se suponía que Alemania le pagara a la Unión Soviética, Not in money, no con dinero, but in their inventions. pero sí en los inventos, las Plans for invenciones, battleships, planos para barcos de guerra, nuevas their armas, type of, but their industry, o sea, mediante toda la industria alemana. but cutting edge industry. O sea, los últimos descubrimientos que la industria alemana estuviese creado, las cosas más avanzadas, ellos tenían que darle los planos. Se suponía que Alemania compartiese eso con la Unión Soviética, pero Hitler no lo estaba haciendo. Entonces hubo dos problemas. Uno era la división de Europa del Este. Y el segundo era los pagos que Alemania tenía que hacer. Los pagos que tenía que hacer por este trato. La relación se rompe por casi un mes. Se reunieron en secreto a finales de agosto, resolvieron sus diferencias y la alianza entre ellos, por lo menos en apariencia, terminó quedando más fuerte que antes. Y Stalin incluso empezó a mandar más recursos, más apoyo. Creo que básicamente él dobló todo lo que enviaba, o sea, envió el doble. Una de las razones por las cuales él lo ayudó más es porque, como habíamos dicho, él quería que esta guerra durase lo más posible. Y para finales de agosto de 1840 Hitler no le estaba yendo tan bien. Así que Stalin estaba feliz en ayudarlo más. Hitler se preocupó. Se dio cuenta de que dependía de Stalin. Así que terminó cometiendo posiblemente la peor de las decisiones. Decidió simplemente avanzar en sus planes de invadir a su aliado. Para Stalin eso fue completamente inesperado. El 22 de junio de 1941, Hitler invadió la Unión Soviética. Se le conoce como la Operación Barbarroja. Y quiero que sepan que, bueno, ella está definiendo qué significa en inglés. Obviamente significa barba roja. Pirro significa rojo. Y hay una conexión entonces en ese asunto del color. Hay una conexión. El rojo es usado por ambos lados. En aquella época el rojo era algo que los dos usaban, los dos países. Y para darles un poquito de contexto también, para poder entrar en guerra, Alemania solamente conseguía suplir 25% de todo el petróleo o la gasolina. Para poder ir a la guerra,
Ellos calcularon que 10.000 toneladas era muy poquito, muy poco. Rubber, different type of metals and grain. Luego llantas de carros, diferentes tipos de metales y granos. The vast majority it couldn't supply itself. La gran mayoría, él no conseguía suplirla para sí mismo. Germany and France had blocked its normal trade routes. Alemania y Francia habían bloqueado So they were quite dependent on the Soviet Union. habían bloqueado muchas cosas, por lo tanto, Alemania estaba dependiendo muchísimo de la Unión Soviética. In 1941 that he would rather just take it for himself. Así que lo que Hitler decidió es invadir la Unión Soviética y robarle todo lo que él ya tomaba de ella. This caused Stalin to go into an alliance with the Allies. Esto causó que Stalin entrase en una alianza con los aliados. The same allies he'd helped Hitler oppose in September of 1930. Los mismos aliados que Stalin había ayudado a que Hitler luchara antes en el inicio de la guerra. Just like Pyrrhus joined the same allies he'd opposed at Ipsus. Tal como Pirro uniéndose con el mismo aliado con los cuales él peleó en contra en Ipso. Hitler was defeated by the Allies. Hitler fue derrotado por los aliados. There was multiple allies, Hubo muchos aliados, but it's múltiples, particularly two. pero son particularmente dos. It was particularly the United States Particularmente eran los Estados Unidos that invaded from the west, que invadían desde el from occidente the east y desde was the el Soviet Union. oriente invadía la Unión In Soviética. 1945, Y en they 1945 met on the Elbe River se encontraron en el río that runs through Elba, Germany un río que pasa por Alemania, and shook hands. y se dieron las manos. They divided Germany Dividieron Alemania and Berlin y Berlín between east and west. en este y oeste. But as we all know, Pero como todos ya sabemos, that began a Cold War. eso inició la Segunda Guerra Because Mundial, neither side is content with the first. porque ninguno de los lados estaban felices con lo que consiguieron. So while Germany was defeated in 1945, Así que a la vez que Alemania es derrotada en we now 1945, have two parties, ahora tienes dos the partidos, Soviet Union and the United States, los Estados Unidos y la Unión Soviética. and they fought a Cold War. Ellos pelearon una guerra fría. From this point in time, Desde este punto, from 1989 to 91. de 1989 al Talk 91. about 1989, Para hablar de 1989, it didn't really end there. realmente la Guerra Fría no terminó en el It ended when 89, the Soviet Union fell. pero sí terminó cuando cayó por completo la Unión Soviética. And the tactics used to defeat the Soviet Union Y la táctica usada para derrotar a la Unión Soviética were US sanctions fueron las sanciones estadounidenses and undermining from the inside. y socavando desde adentro. You may have heard of things such as the Voice of Liberty radio, Tal vez ustedes han escuchado acerca de la radio, de la voz de la libertad and the Solidarity Movement, y el movimiento de solidaridad. the Voice of America. Voz de América. Just for those of you that may have be already familiar, Solamente para algunos de ustedes, los que ya estén tal vez familiarizados con those esto, radio stations estas estaciones de radio that were working through the Cold War undermining the Soviet Union, que estuvieron trabajando durante la Guerra Fría para socavar y destruir a Alemania, a la Unión Soviética, perdón, that organization, Voice of America, Radio Liberty, esta organización Voz de América y Radio Libertad is still working today. todavía funcionan hoy. And they're one of the, if not the main sponsors, Y son uno de los mayores behind what is known as the dark web. proveedores, que apoyan más la red oscura The o la internet Deep engine Web. Esta Deep Web es la behind the World Wide Web.
esta, hinter dem weltweiten esta Netz máquina de It's internet where que está most detrás de la undercover www. regime change ist, wo viele der Es una Undercover, red que se also, usa ja, para los Undercover, cambios de régimen en otros países. verdeckte Regimeänderungen gehandhabt werden occurs today. oder ja heute gehandhabt They're werden. the main funders of that part of the internet. Und, Estas radios diese sind auch son los diejenigen, die mayores am meisten das Internet personas que más unterstützen. fondos dan So they haven't stopped operating, estas redes de internet. but Estas, they've changed their sphere. Aber sie haben ihre estas radios no han cambiado de operar, sino que cambiaron su influencia o So su what we esfera. see in 285 Also was wir Lo da que am vemos en el año 285 285 is Pyrrhus changed direction. es que Pirro cambió de seine dirección. Richtung ändert. He has to have a new plan Él necesita tener un nuevo plan, haben, because his last plan has just been defeated. denn porque sein su letzter último plan acaba wurde de, über Bord geworfen. If we were going to talk about the Alpha history, Wenn wir acaba über die de Alpha-Geschichte sucumbir. Y si sprechen, hablamos de la historia alfa, über den la historia alfa del rey del we sur, tend to talk about Reagan and John Paul II. generalmente hablamos de wir Reagan öfters y oder de neigen Juan Pablo dazu, über II. Johannes Paul II. Und Reagan zu sprechen. This little history here is not their Alpha. Pero esta Diese pequeñita Geschichte historia de hier aquí ist no es la nicht historia der alfa de la Unión It's World Soviética War II. sondern es o ist del rey der del sur, es la Zweite Segunda Guerra Mundial, Weltkrieg, Stalin und y Alemania. So just to review, Um Así que alles solamente nochmal para repasar, zu wiederholen. we've marked a history of 10. hemos marcado la historia de los 10 años, We've marked a proxy war. Wir haben marcamos la guerra por subsidiaria, Here it's over Athens. Hier geht es aquí es sobre Athen. Atenas Here it's over Spain. y aquí es una guerra sobre España, por España. Demetrius freed Athens. Demetrio libera Athen Atenas befreien. He was the king of the north that took over that city, Er y war fue el der rey del König norte el des que Nordens, tomó der control de diese esa Stadt ciudad became under his sphere of influence. und y termina nahm quedando sie in bajo su seine esfera de Einflusssphäre. influencia. And Significant. Hitler was successful in Spain Und Hitler Y war, Hitler fue erfolgreich exitoso en in España, le with fue the victory bien of Franco. mit dem por causa de la Sieg von victoria de Franco. And this proxy war, Und dieser Y esta guerra por Stellvertreterkrieg procuración o Between- subsidiaria Stalin and Hitler, es una guerra entre Hitler y Stalin. soon after they go into an alliance. schon Y bald poco después danach ellos gehen sie entran en in una eine alianza. Allianz ein. The Molotov-Ribbentrop Pact. Der El pacto de Molotov y Molotov-Ribbentrop Ribbentrop. There's two parts to that pact, Es gibt Hay zwei dos partes Teile en, von diesem Pakt. en este and a pacto. third economic pact signed around a similar time. Und, Y la der tercera parte del dritte pacto se Teil firmó ist, dieser bien cerca de wirtschaftliche esa Aspekt, fecha. welche in dieser Zeit auch abgeschlossen wird. You don't find Pyrrhus in this history. Ustedes no encuentran a Pirro en esta You historia. can see the role of Epirus, Man No kann consiguen ver die, ni siquiera el papel que jugaba Épiro. Rolle, die Epiro spielt, sehen, but Pyrrhus was just beginning. aber Pero Pyrrhus Pirro fängt apenas gerade estaba erst an. He comenzando. begins with the alliance with Demetrius. Él comenzó fängt an con la mit der alianza de Allianz Demetrio. von, Demetrius. It's first used when he fights as a general at the Battle of Ipsus. Y esta alianza se usó por primera vez cuando se encontraron contra los aliados en la batalla de Ipso. Passierte. Against 3 allies. Una batalla en contra wo de er gegen 3 drei aliados. Alliierten kämpft. I would suggest there's a reason we don't see Pyrrhus in this history here. Yo diría que hay alguna razón por la cual no vemos a Pirro en los primeros dos hitos, Becomes more clear when we cut our lines. pero se va a terminar siendo más claro cuando cortemos nuestras líneas en la mitad. Because Pyrrhus isn't just a representative of the king of the south, Porque Pirro no es simplemente un representante del rey del sur, but also of a particular individual. pero también de un individuo en particular. And we've already said this is collusion. Y nosotros ya dijimos de que esto aquí fue colusión. And this is collusion between two people, Y esto es colusión entre dos personas, Trump and Vladimir Putin. entre Trump y Vladimir Putin. When you mark the end of a proxy war with the United States, Cuando marcamos el final de la guerra por procuración contra los Estados Unidos, Putin wasn't president. Putin no era presidente. So there's more than one layer. Así que hay más de una camada o de capa, It'll más de una become capa. easier to see when we cut our line. Y va a ser mucho más fácil cuando cortemos nuestras líneas. But you have the Battle of Ipsus line up with the invasion of Poland. Tenemos la batalla de Polonia o de Ipso, que se parece a la invasión Together de they take Polonia. on 3 allies. Ellos dos juntos, aliados, pelean contra 3 aliados. Then they divide spheres of influence. Luego ocurre esta división de las esferas de influencia. Einflusssphären unterteilen. Here over Macedonia and here Eastern Europe. Aquí arriba sobre Macedonia, pero aquí sobre Europa The del Este. relationship is strained, Ihre La relación luego se pone tensa damaged, okay. o se daña
Verbindung wird zerstört. Pyrrhus is the first to act. Pirro es el der primero que Erste, der actúa. agiert. He invades Thessaly. Él invade Tesalia. Zieht in Thessaly ein. And it's Stalin that ends their trade for August. Und es Y fue Stalin der el que im canceló August und el für tratado, August, los seinen envíos Handel en abbricht. agosto Cuts off the supplies. Tut, y dejó de die enviarle Unterstützung von recursos y Materialien suplementos. abschneiden. But they repair that. Aber sie Pero tun luego dies se reparó wieder, este problema, esta reparieren. alianza, And their alliance stays Und ihre y la Allianz alianza de ellos bleibt permanece until you see Demetrius invade Epirus. hasta el día que ven a Demetrio invadiendo bleibt, bis man Epiro sieht, wie Demetrius in Epirus einfällt And Hitler invade the Soviet Union. und y Hitler die invade la Sowjetunion Unión dort Soviética. einfällt. This causes both men to go to join the allies that they'd fought before. Esto causó a ambos hombres a terminar de reuniéndose con los aliados contra los cuales antes habían peleado. Demetrius is defeated, Hitler is defeated. Demetrio fue derrotado, Hitler fue derrotado. There is a division between east and west, between Lysimachus and Pyrrhus, Hubo una división entre este y oeste, entre Lisímaco y Pirro, between the Soviet Union and the United States. entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. This sparks a Cold War, Esto comienza una guerra fría, using sanctions and undermining from the inside. usando sanciones y socavando, minando desde dentro. Pyrrhus loses all but Epirus. Pirro termina perdiendo todo excepto su país de Épiro. The king of the south loses all but Russia. Y el rey del sur aquí perdió todo excepto Rusia. This is their history paralleled so far. Y esta es la historia que paralelan que podemos paralelar hasta Prior ahora. to 2016, Antes de 2016, aquí es donde la terminaríamos. but we can see here, Pero podemos ver this isn't the end of Pyrrhus. de que este no es el final de la historia de Pirro. It has another opportunity to build an empire. Pirro tiene aún otra oportunidad para reconstruir un imperio. What begins, all that happens in the future, Y lo que empieza aquí, todo lo que va a pasar de aquí en el those futuro, spheres of influence, es que esas esferas de influencia, as they turn from one side to the other. mientras estas esferas cambian de un lado a otro, Thurii breaks its traditional alliance with Greece Turio rompe su alianza acostumbrada con Tarento y se va para Roma. In this history, En esta historia, the satellite states are doing the same. los países satélites comenzaron a hacer lo mismo también. But the satellite state I want to focus on Pero el país satélite en el que yo me quisiera enfocar is Ukraine. es Ucrania, It turns from its traditional master, porque Ucrania se cambió de su maestro tradicional, who would be the Soviet Union in this history, or Russia, que sería la Unión Soviética o Rusia en este caso, and it turns to the west. y terminaron aliándose con el occidente. So in this history, En esta historia, Tarentum had an agreement with Rome Tarento tenía un tratado con Roma that they would not extend into southern Italy. de que ellos no se extenderían hasta el sur de Italia. They were supposed to recognize Suponía que ellos that the entendiesen south of Italy came under the sphere of influence of Tarentum, de que el sur de Italia estaba bajo las esferas de influencias de Tarento. and Rome was not to sail south Bueno, y Roma no podía ir al sur, into this bay, en esta bahía no and they podía. were not to interfere with the city-states. Y Roma no podía interferir con ninguna de estas ciudades-estados de aquí. That was an ancient treaty, Eso fue un tratado antiguo. and Rome thought Y lo que Roma that pensó happened long ago. de que este trato es muy antiguo, muy viejo, We can't be expected to keep it, no puedes esperar que lo respetemos. but I would suggest, Pero yo sugeriría, just through our knowledge of Rome, y solamente basándonos en that they wanted war with the south. nuestro conocimiento de Roma, ellos querían tener So, guerra con el sur. Thurii, O sea, entendiendo lo que quiere hacer el rey del norte, él siempre quiere tener guerra con el sur. economic benefit, Así que, bueno, Turio, por beneficios económicos, turns from its traditional master Tarentum and goes to Rome. pasó de aliarse con su maestro tradicional
nach Rom. It's Tarento, believed they did this twice. a Roma. Und, es Se wird cree geglaubt, que lo dass das hicieron zweimal incluso dos passiert ist. The veces. first in 285, La primera la erste Mal hicieron en 285, the same date that lines up with the fall of the Soviet Union. el der mismo año que gleiche se Datum, was alinea mit con dem la Fall caída de la der Unión Sowjetunion Soviética. parallel steht. Ukraine turned to the west. Die Ucrania se Ukraine pasa wendet al sich dem Westen occidente zu. But they do this again. Aber y sie lo tun hacen de das nuevo. nochmal. The next time you see Ukraine turn to the west La Das próxima nächste vez Mal, que wenn ven a man ustedes a Ucrania sieht, pasándose dass al sie lado sich del dem Westen occidente zuwenden, is in 2014. es en 2014. 2014. Now Russia had an agreement with the United States. Rusia hatte tenía un ein tratado con los Estados Übereinkommen Unidos mit den Vereinigten Staaten. At the end of World War II, Am Ende o la des Unión Zweiten Soviética. Al Weltkriegs final de la Segunda a Guerra few Mundial conferences gab es einige hubo una serie de Konferenzen conferencias between Roosevelt, Churchill, and Stalin. zwischen entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Churchill und Stalin. Particularly want to refer to the Yalta Conference. Particularmente me quiero referir a la conferencia de Yalta. Konferenz beziehen. It was agreed in that Und conference in dieser Se concordó en Konferenz esa hat man, conferencia bestimmt, that the Soviet Union had a sphere of influence over Eastern Europe. de que la dass die Unión Sowjetunion Soviética einen, tenía cierta esfera de Einflusssphäre influencia sobre über, Europa. Debería den tener. Osten Europas hatte. It was the work of the Soviet Union Es war Y das fue la Werk obra de der la Unión Sowjetunion, Soviética to oversee the affairs of the East. Die Sphären des, encargarse de Ostens los zu intereses del este de Europa. Different percentages to different countries. Es decir, überwachen. Es cada gab uno tenía cierto verschiedene porcentaje de influencia Prozentanteile en zu diferentes verschiedenen países. Ländern. So they were given particular control over Romania, Es Le dieron wurden particularmente speziell control a la die Unión Soviética sobre Bulgaria, Rumania, sobre Bulgarien some of Bulgaria, those countries. und algunos de esos dieser países. They weren't allowed so much control in Greece, Länder, No sie tenía mucho sollten poder para Griechenland controlar nicht so Grecia, sehr überwachen, but it was agreed that they had the main sphere of influence. aber pero es sí se wurde concordó con übereingestimmt, que ellos dass iban a sie quedar con la die, mayoría de la größten esfera de influencia. Einflusssphäre hatten dort in dem Bereich. And then there was another agreement Und dann Luego gab es eine hubo otro weitere acuerdo Übereinkommen after the fall of the Berlin Wall. después nach de la dem, caída Fall del der muro de Berliner Berlín. Mauer. After the wall fell, Nachdem die Mauer gefallen war, the main question Después de que cayó el muro, la was mayor whether or pregunta, not a reunified Germany ob ein la mayor pregunta era si wiedervereinigtes una Deutschland, would be Alemania allied with the reunificada, United States or the Soviet Union. si una Alemania in reunificada Allianz se mit den aliaría con Vereinigten la Unión Staaten wäre Soviética oder o in, con los ein Estados Bündnis Unidos, mit der Sowjetunion. Or neither party. o con Bündnis ninguno. Oder mit keinem. The United States wanted them aligned with themselves under NATO. Los Die Estados Vereinigten Unidos Staaten querían que wollten, se dass sie, aliase con mit ellos NATO, usando a la ja, OTAN. unter diesem Einfluss stehen würden. So in 1990, Also im Así Jahre que en 1990 1990 dann they made an offer le hicieron una oferta, hatten sie ein Angebot gegeben. to Gorbachev. Una oferta a oder Gorbachev. hatten sie Gorbatschow ein Angebot gemacht. They would allow Germany to join NATO and be reunified under the West. Sie würden, ellos permitirían Deutschland que erlauben, Alemania der se NATO fuese beizutreten del und lado unter dem Westen occidental y Wiedervereinigung zu finden. se The unificara con United ellos. States guaranteed Und die Vereinigten Pero los Estados Unidos iban a Staaten garantizar that NATO would not go 1 inch eastward of Germany. dass que la NATO OTAN nicht nunca einen iría Zoll ni una weiter sola in pulgada Ostdeutschland hacia el este gehen würde. después de Alemania. Hasta ahí llegarían. So there was an agreement Also Eso da fue gab un es acuerdo. eine Übereinstimmung, that NATO would not extend east. Que dass la die OTAN no NATO iba a nicht pasar más weiter allá in den de Osten sich Alemania aus, hacia el oriente. weiten würde. Rome didn't keep their agreements and neither did the United States. Roma no Hat mantuvo nicht su sein, acuerdo y tampoco lo sein mantuvo Bündnis los Estados eingehalten Unidos. oder sein Versprechen eingehalten, so hat es auch nicht die Vereinigten Staaten. So Ukraine turned to the west in that history, Also Así que die Ucrania Ukraine se dreht pasa sich del lado wendet sich occidental dem en esta Westen historia zu in dieser Geschichte. and in 2014 Und im y en Jahre 2014, 2014 begins towards the end of 2013. und es comenzando fängt in Deutschland am Ende en des las finales 2013 an. You see the de 2013, Euromaidan protests begin. podemos ver que unas protestas en Europa comenzaron Euromaidan Proteste fängen da an. en This was the Ucrania. name given to the protests in Ukraine, Das Estas war der Name, protestas den que tenían un cierto Protesten nombre, in Ukraine Euromen, gegeben wurde, where they wanted to be more closely allied with the European Union. donde weil lo que sie estaban mehr, queriendo decir era que ellos querían estar más enger mit den Vereinigten en mit der Europäischen unirse mejor con Union la sein Unión zu Europea. And those demonstrators wollen. Und die Y estas demostraciones managed to overthrow the government. fueron hechas para sie, derrocar al haben gobierno es geschafft, die Regierung zu überwältigen. In early January. Im Anfang Januar. en enero de 2014.
I want to mark this as November 2013 to 2014. Quiero marcar Ich esto möchte das como markieren als noviembre November desde el des Jahres 2013 2013 bis hasta enero 2014. del 2014. Becomes important when we cut our line to be specific. Und Esto dies se va a wird tornar wichtig, importante wenn wir cuando unsere cortemos Linie nuestra schneiden, línea y dann querramos noch ser detaillierter específicos. zu sein. So at this point, Also an En diesem este Punkt punto you have the protests. hat man tenemos den las Protest They're protestas. fighting against the leadership, und sie Ellos tun pelean hier en gegen die contra de los Leiterschaft, dirigentes, ja, sich auflehnen, particularly their president, im Speziellen particularmente el ihren Präsidenten. presidente. who I would suggest would be worth your time to research if you haven't already. Un presidente wo donde ich yo denke, los wäre, animaría a que Wenn es ihr es bueno nicht bereits estudiar schon acerca getan habt, de wäre él. es gut, ein bisschen über ihn zu recherchieren. Viktor Yanukovych. Viktor Viktor Yanukovych. Yanukovych. Right? He was their president, Er war Él der era el Präsident presidente and he ucraniano had come to power und er y ist él había an die llegado al Macht poder gekommen through deception. durch, mediante el engaño. durch Täuschungen. He had made it appear Él hatte había den prácticamente Anschein gegeben, dicho that he would direct Ukraine into an alliance with NATO and the European Union. de que él iba a dirigir a Ucrania de modo que iban a unirse más con la Unión in die Europea Richtung führen würde, ein y con la engeres OTAN. Verhältnis mit der Europäischen Union und dem Westen haben würde. That he wanted a closer connection with the West. Él decía que quería una conexión más fuerte y estrecha con el He had occidente. been known in the past for being very corrupt, Él se sabe del pasado de él que era muy corrupto, but in his election, pero en las elecciones he completely rebuilt his image. él básicamente reconstruyó por completo toda su imagen. Ja, sein äußeres Bildnis komplett erneuert gehabt. With the help of another man, Mit der Hilfe Con la eines ayuda de anderen otro Mannes, hombre also worth researching, que también vale la pena buscar acerca de ein él, bisschen zu recherchieren. Paul Manafort. Paul Nämlich Manafort. Paul Manafort. He's an American, Él es un Er ist ein estadounidense Amerikaner close ties to Russia, que und tiene er hat conexiones sehr enge estrechas con Verbindungen mit Rusia. Russland. very much in debt to a Russian oligarch Básicamente Und er está en sehr, deuda hat con muchos viele Schulden bei oligarcas einem rusos, russischen Oligarch, with close ties to Putin, oligarcas que tienen una conexión muy estrecha con mit Putin. engen Verbindungen zu Putin. as all the oligarchs are if they want to Y de live. hecho todos los oligarcas tienen que tener esa conexión con Welche Putin si alle quieren sobrevivir. Oligarchen haben dies, wenn sie leben wollen. So Paul Manafort helped Yanukovych rebrand himself. Also Paul Manafort ayudó a hat, Yanukovych a Yanukovych, reinventarse a sí geholfen, mismo. dass er praktisch sein Image neu aufgebaut hat. From a corrupt man tied to the east De ser este hombre corrupto con conexiones con el Oriente o con Rusia, to this remade man tied to the west. con este nuevo hombre que ahora parecía ser favorable al Occidente. Particularly showed the night he won. Y particularmente se mostró esto en la noche que ganó, For the first time since the beginning of his campaign, por primera vez desde que comenzó su campaña del 2014. he returned to speaking Russian. Él comenzó a hablar de nuevo en ruso. Russisch zu sprechen. It was particularly the fact that he broke his promises Es war im Y era Speziellen, particularmente el der hecho de Fakt, que él dass había er roto seine sus promesas Versprechen gebrochen hatte and made the decision to ally the Ukraine with Russia. und er y die de que había tomado la decisión de aliar a Entscheidung Ucrania dass con er die Rusia. Ukraine mit Russland verbündete. That caused these protests. Son estas Proteste cosas las que causaron las They're called protestas. Euromaidan. Una Das protesta war que se llamaba auch el Euromaidan. Euromaidan genannt werden. El People Euromaidan. wanted closer connection to the European Union. Porque Ucrania como tal quería tener conexiones estrechas con el Occidente You can realmente. also read the evidence of corruption. Pero también podemos leer acerca de las evidencias que había de His corrupción. family Él y su familia Seine Familie had placed in foreign bank accounts habían colocado en bancos internacionales Konten, $12 billion unos und 12 auf jeden Fall 12 mil millones de Milliarden dólares, Dollar. when they both had a relatively small wage cuando ellos de hecho tenían un salario que era ein relativ muchísimo menor, niedriges Einkommen hatten. in government. salario del gobierno. Built a massive mansion. Also er hat Construyó una eine mansión Villa masiva o grandísima $42 million just for his lights. y gastó 42 millones de dólares solamente en las luces de la gebaut. Dollar casa, einfach de la nur für seine mansión. Lichter. So it's fairly easy to see the corruption. Así Also que man es kann muy sehr fácil einfach ver die la corrupción. Korruption sehen. And he would be charged for that
Und er y würde fue condenado por eso. da auch zurechtgewiesen werden, if he hadn't fled to Russia in 2014 Si no wenn er nicht hubiese im huido para Jahr Rusia 2014 nach en Russland 2014 geflohen wäre. and be placed under their protection. Und auch y jetzt se unter ihrem Schutz cuando se stehen. colocó bajo la He ran protección to de where he was Rusia, safe, and that was Russia. porque él Er huyó ist al lugar dahin, donde él sicher estaría sein seguro, können, y das ese war lugar es Rusia. Russland. But Ukraine, Aber die Ukraine, they Ucrania rose up and they allied with the West. se alzaron y se aliaron por la fuerza They con overthrew him. Sie Occidente haben ihn überwältigt. y lo So derrocaron. soon after, Sobald Así que poco danach, después you find Russia attacking them. encontramos que Rusia ataca a Ucrania. Ucrania. They particularly take the Crimean Peninsula. Und sie Particularmente nehmen, tomaron la speziell península die de Halbinsel Crimea. von Krim ein. This is where Russia came under strong sanctions. Y es Das aquí ist jetzt, donde wo Rusia Russland cayó schwere en sanciones muy kommen fuertes. würde. So if we were to make application of this history, Si queremos Also, wenn hacer wir una jetzt eine aplicación de esta Anwendung von historia, dieser Geschichte hier vornehmen würden, some of it we have already identified. hay einiges unas de davon estas haben cosas wir que ya bereits hemos schon identificado. identifiziert. We identified Beneventum as the battles of Panium, Habíamos Wir haben identificado Benevento como la batalla de Panium, markiert, the beginning of the fall of the South, el comienzo de la caída del rey del sur, that's completed welches que se dann zu completa Ende gebracht wird at Sunday Law. am Sonntag. en la ley dominical. And in between we placed a new waymark, Und Y en el medio dazwischen colocamos haben wir este eine nuevo neue hito, Marke platziert, the 273. die que es el 273. 273. Asculum Ásculo we mark as Raphia. lo marcamos como Rafia. So we already have our two battles of Raphia and Panium. Also Así wir que haben ya bereits tenemos schon nuestras unsere dos batallas de zwei Rafia y Schlachten von Panium. Rafia und Panium. And I want us to note Und ich Y möchte, quiero dass que wir noten hier erkennen, elephants. nämlich los die elefantes. Same mode of warfare in both battles. Und, Y en Panium es el mismo modo de guerra en las dos batallas. We already said Raphia, Wir haben bereits Ya gesagt, dije que dass Rafia, we've identified as 2019. wir donde als identificamos 2019. identifiziert haben. So between 2014 and 2019, Así que desde el 2014 al 2019 we have two waymarks. tenemos Haben wir dos zwei hitos. Wegmarken. At one waymark, Und eine Uno de Wegmarke, estos hitos, King of the South prepares his own country for war. el rey del sur prepara a su propia nación para la guerra. Den Krieg vorbereiten. The second waymark, En el segundo Zweite hito Wegmarke you have a first battle, hat man eine tenemos la erste, primera batalla, die erste Schlacht. half the size of Raphia. Und zwar una batalla die, que tiene la mitad del tamaño de In Rafia. this movement, En este we movimiento, place two waymarks between 2014 and 2019, nosotros también colocamos dos hitos entre 2014 y el 2019. where we placed our reform lines. Cuando nosotros hacemos nuestra línea de reforma, We saw that 2014 vimos que en 2014 is the Boston Camp Meeting, es el campestre de Boston, July 21. el 21 de julio. Can you see that? ¿Pueden ver eso? So Boston 2014, Boston es 2014. 2019 2019 is October 22. es el 22 de octubre, It's a test. una prueba. And between these two waymarks, Y entre estos dos hitos we have an increase of knowledge tenemos el aumento de conocimiento or a swelling. o el crecimiento. We've placed the first as 2016, Primero colocamos 2016, Concord, Concord, and then 2018, y luego en 2018 Exeter. tenemos Exeter. So that's the internal waymarks. Así que esos son los hitos internos. I also want to note, También quiero que notemos, make a suggestion, hacer la they sugerencia line up with two external waymarks. de que estos se alineen con dos hitos externos también. 2016, En 2016 you see Vladimir Putin ven a Vladimir Putin make preparations in his own country for war. preparando su propia nación para una guerra. Daniel 11 verse 40 Daniel 11:40 says that in 1989, dice que en 1989 the king of the north defeated the king of the south. el rey del norte derrotó al rey del sur. And how did he defeat him? ¿Y cómo lo derrotó? From the inside. Desde adentro. So when the king of the north defeated the king of the south, Así que cuando el rey del norte venció al rey del sur, that's in a larger history eso en una historia mayor of war.
Es una historia mayor de guerra. So there's war here. Hubo guerra The aquí. king of the south is overthrown from the inside. El rey del sur fue derrotado desde adentro. So if Vladimir Putin is expecting war Así que si Vladimir Putin está esperando guerra and he needs to prepare, y necesita prepararse, what preparation does he need to make? ¿qué tipo de preparación necesita hacer? He needs to make sure he has control of the inside. Necesita tener la seguridad de que tiene que controlar su reino desde adentro. Here, the king of the south is undermined. Él, el rey del sur, fue derrotado Things like Voice of Liberty, por cosas como la voz de la libertad, esta radio, Solidarity Movement. o el movimiento Solidaridad. And then the people rose up Y luego fue la gente en la Unión Soviética and overthrew their own leaders. que derrocaron a sus propios líderes. So 2016, Por lo tanto, 2016, Putin introduces his Praetorian Guard. Putin introdujo esta guardia pretoria, su propia guardia pretoria. It's his personal army, Es como un ejército personal, roughly about 300,000 men. de más o menos unos 300.000 hombres. Absolute elite, Son una élite the most absoluta loyal. y son los más leales. They answer directly to him, not to the army. Y ellos responden solamente a Putin, no al ejército. So if there is ever an attempt by the people to rise up, Así que si llega a haber algún intento del pueblo de levantarse contra él, or his own army to turn against him, o de su propio ejército de levantarse contra él, they have to fight an army, él tiene un ejército propio, his personal army separate to them, un ejército personal separado de los otros, 350 to 400,000 troops, de 300.000 a 400.000 tropas, headed by his personal bodyguard, dirigidas por su propio guardia personal. who's been his personal bodyguard since before he was president in 1998. Esta guardia personal que él tiene, que comanda el ejército personal, es la misma guardia personal que él ha tenido desde antes de ser presidente. This guard can arrest anyone without the order of a judge, Esta guardia puede meter preso a quien quiera sin la orden de ningún juez. shoot anyone without warning, Pueden disparar a cualquier persona sin ninguna advertencia. break down any organization, Pueden destruir cualquier tipo de organización, threat to Russia or to him personally. cualquier organización que pueda ser considerada como una amenaza para él o para Rusia. So first in 2016 you have him establish his army. Así que en 2016 tenemos el establecimiento de esta guardia pretoria. And this is a second part. Y esta es la segunda You parte. can also mark really as from 2014 to 16. Podríamos marcarlo realmente desde el 2014 al 2016. Here, they would have wanted to take over the radio stations Ellos hubiesen querido destruir estas estaciones de radio que estaban en contra de la Unión and the Soviética communication channels. y hubiesen también destruido los canales de They comunicación. wanted to stop this undermining of the West. Si ellos hubiesen querido evitar esta destrucción que el occidente estaba trayendo contra ellos, esta guerra What Putin did from mediática. 2014 to 2016 Por lo tanto, Putin, una de las cosas que hizo de 2014 al was 2016, take government control of the internet. empezó a tomar el control del Internet mediante el gobierno. O sea, el gobierno tomó control del Internet. I just want to give a little bit of background to that. Les quiero dar un poquito de contexto respecto a eso. In 2016, En 2016, their Ministry of Communication su ministro de telecomunicaciones o algo así talked about its state program Information Society. habló de este programa Made del changes Estado. to its state program of information. Hicieron cambios en el programa del Estado de They want to comunicaciones. bring nearly all internet traffic inside Russia itself. Ellos querían básicamente controlar el tráfico de Internet de manera encerrada solo en Rusia. And since then, Y desde aquel momento, they've been
slowly bringing in changes, Han venido lentamente trayendo diferentes even cambios, bringing in experts from China, incluso han traído expertos de China, so that they can set up the same state-controlled internet engines as China has. de modo que en Rusia puedan también poner esa máquina de control de Internet que existe en China. Das Internet von der Regierung kontrolliert wird, dass sie das Gleiche auch in Russland etablieren können. You can particularly mark this change from 2014. Este cambio lo podemos marcar de manera particular en 2014. Around 2014, it's declared they have a free internet. Y desde el 2014 en adelante se declara que Rusia tiene un Internet que es libre. 2015, they no longer have a free internet inside Russia. En 2015 ya no existe ninguna red de Internet que sea libre en Rusia. And much of this legislation is passed in 2016. Y en 2016 esa legislación fue pasada. Gesetze, die erlassen werden, ist im Jahre 2016. 2018 is something that we're going to go into that history. Es algo en lo que vamos a entrar mucho más detenidamente, pero quiero que podamos identificar que es la primera batalla. La batalla de Heraclea se peleó con el mismo modo de guerra como Rafia. Así que esto se convierte en un año importante para nosotros entender qué pasó entre Trump y Putin en 2018. Y vamos a estudiar nosotros ese año. Vamos a cerrar con una oración. Cuando volvamos, queremos hablar un poco más de algunas aplicaciones. Si se arrodillan conmigo para orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones. Te pido que nos enseñes, de que no estemos temerosos, pero que podamos tener nuestros corazones y mentes en orden. Te agradecemos por tus bendiciones y tu bondad para con nosotros, tu paciencia para con nosotros. Te pido que podamos aprender todo lo que tenemos que aprender y que también estemos dispuestos a desaprender y que así podamos estar preparados para esta prueba. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.